puesta en escena. 20 de febrero de 2046. Es un gran honor presentarles a la persona que viene a continuación. Estará detrás de esa cortina de ahí, y conociéndola como la conozco, seguro que se siente inquieta y deseosa de venir con nosotros. Es la gran protagonista de la noche, la mujer por la que todos estamos hoy aquí. Toda una vida dedicada a la investigación, con la lupa del microscopio bajo el ojo, encerrada en un laboratorio, desarrollando experimentos que eran para sí misma. Toda una vida de análisis y estudio, que hoy se verá recompensada con la gigantesca ovación que todos ustedes le van a brindar. Señoras y señores, les presento a Sigrid Ingersoll. En efecto, Sigrid se encontraba tras la cortina beige que daba al amplio salón de actos. Estaba inquieta, tal y como había dicho el presentador de la gala, y estaba deseosa de entrar en acción. Deseosa, principalmente, porque tenía ganas de irse al hotel. No le gustaba estar rodeada de grandes cantidades de gente. No conocía a aquel hombre y solamente tenía ganas de pasar el mal trago. Era su noche, pero no la iba a disfrutar lo más mínimo. Tampoco quería engañarse. Ese hombre tenía razón al decir que había trabajado toda una vida para llegar a ese momento. Pero su lugar estaba sobre el microscopio, no bajo la lupa del público y las cámaras. Son muchas las historias escritas por trovadores, interpretadas por juglares y escuchadas por cada hombre, mujer, niño y niña, referidas a un tiempo donde el caos estaba dominando una tierra inhóspita en la que era imposible que la humanidad pudiese habitar. Un tiempo donde una batalla entre ángeles y nigromantes se libró en la extensión del Valle Gelei, tan atroz que los territorios acabaron empapados con la sangre de los seres que caían abatidos día tras día, tan duradera que pasó a ser considerada parte del mundo. La inmensa explanada se abría paso indómita bajo los pies de los guerreros. La hierba crecía alta sin control alguno. Las copas de los árboles tapaban la escasa luz que provenía del cielo cubierto por nubarrones, provocando que la oscuridad se asentase alrededor de cada uno de los individuos que allí se enfrentaban. Los troncos de los árboles se retorcían sobre sí mismos como si no quisiesen ver la batalla que allí iba a tener lugar. Las ensortijadas raíces brotaban del suelo queriendo huir de lo que se avecinaba. Los animales habían escapado despavoridos de aquel territorio. En cambio, los carroñeros acechaban en sus escondites aguardando la oportunidad de sacar provecho de los miles de cuerpos que en cuestión de tiempo caerían sin vida. Prólogo. No solamente me di cuenta de lo equivocado que había estado en negar una realidad que iba más allá de lo que era creíble o no. Conseguí entender que la vida que se me ofrecía ahora era el mejor regalo que podía haber recibido, e inútilmente estaba despreciando tan exquisito presente. Quise silenciar lo que aclamaba mi alma a gritos, y cerré los ojos en el momento que más deseaba poder ver. Fui un necio, y es ahora cuando he de pagar por todos mis pecados cometidos, tanto en mi antigua vida como en esta nueva. No me disgusta, es bien sabido que a todo el mundo le llega su momento tarde o temprano, aunque muchos no quieran reconocerlo o aceptarlo. ¿Cómo asumir que la vida se termina en un último aliento cálido? Sí, ese aliento moribundo que salará nuestras entrañas, y con él despegará todo lo que nos identifica como seres vivos. Nuestros recuerdos, deseos, sentimientos y secretos son terriblemente abandonados de un cuerpo que automáticamente comenzará a perder el brillo característico de la vida. Siempre creí estar preparado para aceptarlo. Me criaron y crecí en un ambiente idóneo para ello. Siempre supe de alguna extraña manera que por mis venas corría la sangre de un salvaje, sangre de un asesino. Un acompasado palpitar martilleaba mis sienes con tal fuerza que pensé que mi cabeza reventaría como una sandía, esparciendo semillas al aire sin orden alguno, salpicando de jugos las desordenadas piedras que figuraban la vía principal. El ruido de los remaches de las ruedas de carretas golpeando contra la calzada como pedrisco invernal componía en mi seso una sinfonía de torturas, cada una más intensa que la anterior, sin piedad alguna ni compasión. Todo llegaba a mis oídos de forma amplificada y se retorcía dentro de mí
comprimiendo cada víscera y estrangulando cada bocanada de aire que, con infinita dificultad, trataba de devolver la vida a mi cuerpo inerte que se negaba a obedecer orden alguna. Tuve que hacer un esfuerzo desmesurado para abrir apenas 1 milímetro los párpados, para así descubrir fuego en los ojos, ríos de lava entrando a través de ellos, llenando las cuencas y esparciéndose en mi cabeza. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué me ocurría? No tenía ningún control sobre mis extremidades, que se me antojaban acolchadas y esponjosas como si de un muñeco fuesen. Me ahogaba, el aire apenas llegaba a mis pulmones, y cuando lo hacía, llegaba torturado por mi cerrada garganta regalándome un recalentado y acre sabor sanguinolento. «Oiga, amigo, ¿se encuentra bien?», se interesó un viandante. «Déjelo que se pudra», gritó desde su puesto una mujer ajada con voz estridente. «Un hombre que no sabe beber no es un hombre». Unos niños reían desde el otro lado de la calle. El viandante continuó su marcha. Tuve la certeza de que mi final había llegado, y con pavor y resignación me dispuse a entregarme a él. Noté como una lágrima se abría camino por mi rostro mientras quemaba a su paso la piel surcada. Un único pensamiento se alojó en mí. Ahora lo sé, fui yo quien lo eligió. Si tenía que irme, me iría con ella en mi cabeza, con sus ojos posados en los míos, con su dulzura, con el regalo de su sonrisa. Todo el dolor y el fuego parecían desvanecerse a medida que su imagen cobraba fuerza en mi mente. Lluviosa noche, una esbelta figura encapuchada descabalgó de su caballo y atravesó decidida la solitaria callejuela del barrio exterior del reino abandonado. 20 minutos más tarde llegaba a su destino, la antigua muralla que hacía tanto tiempo había protegido al castillo de Goldjar, el reino donde tuvo lugar la batalla final de la purga ancestral. Después de aquel horror, había más partes mutiladas que piedras en pie en aquella muralla, pues hacía 10 décadas que aquel era un reino fantasma. 100 años desde que los custodios fueron perseguidos y castigados, obligados a vivir escondidos. Un siglo desde que los de Zod rehusaron conquistar aquel lugar que consideraron maldito después de lo ocurrido. 1, 2, 3, 4... La dama de gris contó hasta llegar al pilar número 15 de aquella malograda muralla. Decidida, se quitó la capucha con la que había ocultado su rostro durante todo el viaje y buscó en su zurrón la extraña llave que parecía una piedra normal y corriente. Esta coincidía a la perfección con el orificio hueco que había en la deteriorada roca. Con ella abrió una entrada. Habían pasado tantos años desde la última vez que se adentró en aquel lugar que ya casi no recordaba cómo era aquella ratonera, y por poco no logró recordar el sitio exacto donde guardó lo que venía a buscar. Hacía tiempo que el guardia encargado de vigilar la muralla, lo que ésta escondía, había dejado de acudir a aquella especie de trastero a limpiarlo y mantenerlo en buenas condiciones. En circunstancias normales, tras 20 años sin hacer uso de él, se perdía el derecho al mantenimiento por parte del guardia, y era la persona interesada la encargada de ocuparse de estos menesteres. Después de la caída, abandono y posterior deterioro del reino, ya no hubo más guardia. Nadie había vuelto a pisar aquel lugar secreto que, en otro tiempo, sirvió de mucha ayuda a los custodios, los humanos que estaban a favor de la convivencia como iguales con las criaturas ancestrales. Fragmento del capítulo 1 de Lucía, en el que Hugo describe cómo la conoció. Aquel verano terminaba ya, los días se acortaban y pronto, muy pronto, las hojas caerían de los árboles en una marchita avalancha que año tras año inunda las aceras. Pronto también las aulas volvían a llenarse y todo parecía exactamente igual que otros años, excepto una cosa. Alguien que fuera de lugar irrumpía en el sistema y que, aun con asombrosa fragilidad, permanecía impasible en su pupitre ante el escrutinio acusador que le dirigía el resto. ¿Quién era esa chica nueva y por qué no hablaba con nadie? El timbre nos alertó una vez más del férreo horario que debíamos cumplir, y cada cual entró en su clase. Así pude comprobar que nos tocaba sentarnos juntos ese año. Su primer saludo fue tímido y casi vergonzoso, intentando que no le temblara la voz y sujetándose las manos con fuerza para que no delataran su nerviosismo. Incluso así estaba guapa. Yo procuré ser lo más amable posible, intentando que se sintiera cómoda. ¿Cómo describirla? Era, sin lugar a dudas, la chica más guapa que había visto hasta el momento. El pelo rubio caía ondulado sobre sus hombros, y su mirada verde esmeralda, dulce e hipnótica, escrutaba mis ojos en busca de cualquier rastro de rechazo o mentira. Entablamos conversación rápido,
y ella me contó parte de su historia. Se llamaba Lucía. Tenía 15 años, no había repetido ningún curso, y probablemente sus notas eran mejores que las mías. Su madre murió al darla a luz, y se acababan de mudar por motivos profesionales de su padre. Recuerdo su voz, tan suave y atrayente, grabada en mi memoria. Creo que no tuve ningún momento más tranquilo y cómodo en los 2 años siguientes. Lástima que a los 5 minutos el profesor de literatura la hiciera avanzar hasta la cabecera de la clase, y para su desgracia, presentarse públicamente. Su vista no se despegaba de sus zapatos, mientras su lengua parecía enredarse con cada palabra. Cuando acabó, sus mejillas habían pasado del blanco marfil al rojo manzana a una velocidad fuera de lo común. Se sentó rápidamente en su sitio y no me miró en toda la clase. Supongo que estaba demasiado avergonzada de sí misma. A pesar de su presentación, no le costó nada hacer amigos y olvidar ese primer día. Aunque entre sus amigos, y a pesar de mis esfuerzos, yo parecía no estar. Todo empezó como empiezan todas las historias, con un chico joven, habilidoso e inocente, pervertido por la venganza y el odio de la guerra. Yo fui su maestro, el que le enseñó a usar la magia, el que le ayudó a descubrir sus poderes y a llevarlos más allá de los límites. Fui el primer seguidor de su noble causa y el último en abandonarlo cuando ésta se convirtió en venganza y sed de poder. Yo le di su fuerza y fracasé al no poder salvarlo. He cometido muchos errores, lo sé, y ahora lo pago con una vida de exilio y maldición. Fracasé como maestro una vez, pero ahora veo que solo desde mi fracaso, transmitiendo lo que aprendí, se puede ganar. La soledad es mi única compañera. Las pesadillas me atormentan y, si aún lucho por vivir y peleo por mantenerme cuerdo, es porque sé que me necesitarán. Porque cuando la tiranía amenaza el mundo y el pueblo sufre la agonía extrema de la opresión, entonces el deseo de libertad sobrepasa el límite del miedo a morir y siempre aparecen héroes, capaces de unirlos a todos y de iniciar la revolución. Pero ese héroe que cambiará el mundo necesitará mi ayuda. Porque solo yo conozco el poder y las limitaciones de aquel que gobierna la oscuridad. Lo esperaré porque siento que pronto llegará a mí. Quizás no vea el final de esta historia, pero he formado parte del principio. Capítulo 1. Todo el mundo tiene secretos. Si pagaran a Adriel Sullivan por cada vez que había perdido los estribos, probablemente ahora tendría una isla privada en Nueva Zelanda. Había pasado media hora desde que su familia había salido de casa, y según sus cálculos tardarían unos 45 minutos en regresar. Lo había intentado con todas sus fuerzas en vano, pero no era capaz de controlarse. Los muebles estaban volcados, los sillones lanzados en alas opuestas del comedor. La claraboya del techo, un mosaico de vidrios azules y esmeraldas que su madre tanto se había esforzado en encontrar, después de muchas insistencias en rebajar el precio al dueño geriátrico de la tienda de decoración, hecha añicos repartidos por el suelo de madera y el patio exterior. Cuando el joven se enfadaba, un incendio quemaba su alma. Entonces debía escoger entre convertirse en cenizas o destruir. Adriel había optado por destrozar su casa. Cuando hubo acabado, se sentía arrepentido, pero sobre todo agotado, sin aliento, y con su cabello y su espalda empapados en sudor. No lograba reconocerse en el espejo. Era más parecido a una pobre bestia moribunda que a un chico de 15 años. El suelo crujía sobre su cabeza a medida que las pisadas de aquel misterioso personaje se acercaban a su escondite. Oculto bajo los listones de madera de la vieja estancia, Malin apretaba los ojos con fuerza, mientras escuchaba la respiración de aquella extraña figura que, por alguna razón, lo perseguía. El joven ladronzuelo había percibido la inminencia del ataque segundos antes de su llegada. No era la primera vez que sentía un presagio de este tipo. Se consideraba un tipo con suerte, pues a pesar de su corta edad, había conseguido cierto estatus entre bandas urbanas de la capital, y todo se lo debía a aquel sexto sentido que lo alertaba del peligro. No sabía cómo, pero siempre conseguía evadir a la justicia cuando efectuaba una de sus campañas contra el bien común. Se acompañaba de los mejores rateros del distrito para asegurarse el éxito en cada una de sus cruzadas callejeras, en busca de una buena ración de carne, o cuando se afanaba en torno a los generosos botines de los comerciantes de Atarazana.
pero hasta ese momento siempre había conseguido escapar sin daño alguno. No podía decir lo mismo de sus acompañantes, que no en pocas ocasiones se habían visto premiados con un encierro indeterminado o incluso la tortura como castigo. El día que Tomás Cervera Montes quedó huérfano era frío y encapotado. Las nubes amenazaban desde el cielo con dejar caer sus lágrimas en cualquier momento. El pequeño, de tan solo 4 años, apenas había descansado, al igual que sus padres. Tomás había comenzado a llorar a pleno pulmón en mitad de la noche, temeroso por la helada mano que le había rozado el rostro y por la mujer vestida de oro que le había parecido ver en el umbral de la puerta. Ya reconfortado, volvió a quedarse dormido, pero aquello mismo se produjo una y otra vez durante toda la noche, y el pequeño se mostraba cada vez más y más asustado por los horribles monstruos que decía ver en sus sueños. La mañana del accidente, Elena y Felipe se quedaron dormidos por primera vez en años. Le dieron el desayuno al niño con la máxima rapidez posible y salieron de casa para ir al trabajo agobiados por el imparable tic-tac del reloj. «Hemos tenido muy mala suerte», dijo Elena suspirando. «Si no tuviésemos mi coche en el taller, tú podrías llevar a Tomás al colegio y yo iría directamente a la oficina». «¿Cómo? No. Tengo que estar en el quirófano en menos de 1 hora. No puedo dejaros a ti y a Tomás antes». «Te dije hace 2 días que no podría llevar al niño por culpa de la reunión de hoy y el coche se estropeó ayer». «Lo sé, pero no lo recordaba». Felipe se pasó la mano por sus cabellos oscuros salpicados de algunas canas. «No puedo hacer otra cosa, Elena. Esa niña necesita el trasplante urgentemente y me enviaron el mensaje esta mañana temprano. Han encontrado a un donante y el cirujano me necesita allí». Prólogo. Sol 257 del año 753. Soy la última resistencia. Mi padre, mis seres queridos, mi reino, todo aquello que amaba ha caído a manos del ejército de Poclea. Su llegada fue como una tormenta huracanada. Comienza con un suave soplo de viento, pero termina convirtiéndose en una catástrofe. Cuando las tropas del general Turgor cruzaron la frontera, no éramos aún conscientes de lo que se avecinaba. Cuerpos mutilados, sangre, poblaciones enteras asustadas, conquistas, caos. No se producía un enfrentamiento así entre los reinos vecinos desde principios de siglo. Sin embargo, nada del pasado importa ahora. Soy la última resistencia. Soy el último guardián de la Torre Esmeralda. Juré por mis ancestros que defendería el reino, y así será. Si alguien halla algún sol este cuaderno, probablemente mi persona se encuentre muy lejos de él, con casi total seguridad me halle en otro mundo, en el mundo al que pertenecen las ánimas del poderoso dios Rüger. Me da igual si vos sois enemigo o amigo de mi reino, si lo habéis conquistado o protegido, tan solo pido que cuidéis de él tanto como yo lo hice. Esto tiene que acabar. Firmado, el último guardián.